de las prácticas de laboratorio que han hecho, laboratorio virtual, para sumar la cantidad de puntos necesarios, ¿no? Bueno, vamos con esta. Vamos de la lista, el número 18, dice una carga negativa de 4 nanocoulomb, se proyecta en un campo magnético B con una velocidad de 6.5 por 10 a la 4 metros por segundo y haciendo un ángulo entre la velocidad y el campo de 45 grados. El campo magnético es de 5 microtesla. Nos pregunta cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, yo les aconsejo que primero hagan una listita de lo que se necesita para que puedan tener mejor visualización del ejercicio. Entonces tienen los datos: carga, velocidad, campo magnético y ángulo entre el campo magnético y la velocidad. Entonces, bueno, hacer un pequeño croquis colocando el dedo pulgar en dirección de la velocidad y los dedos en dirección del campo magnético, los dedos de la palma de la mano en dirección del campo magnético. Con la mano derecha podemos ver que el campo, al cerrar los dedos, el campo va hacia arriba, ¿no? Entonces, la fórmula de la fuerza es fuerza carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, aquí también podemos mejorar esta formulita. Campo magnético. Entonces, con esta fórmula, que es la que tienen que tener en su formulario, y reemplazando solamente los valores directamente, 4 por 10 a la menos 9 coulomb por 6.5 por 10 a la 4 metros por segundo por 5 por 10 a la menos 6 tesla, multiplicando por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético, seno de 45, reemplazando los valores nos da que la fuerza es de 1.1061 por 10 a la menos 9 newton, y como aplicando la regla de la mano derecha, al cerrar la palma de la mano, los dedos van hacia arriba. Entonces la fuerza, la dirección de la fuerza resultante es hacia arriba. Ahora vamos a ver estos instrumentos que les hablé para estudiar el comportamiento de las partículas. Un selector velocidad. Entonces nos dice que el ejercicio número 21, un ion de aluminio, cuya carga es de más 1.8 por 10 a la menos 16 coulomb, se proyecta hacia un sector de velocidad donde el campo magnético es igual a 20.000 picotesla. El campo eléctrico E se ajusta para seleccionar una velocidad de 2.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Y nos dice, ¿cuál es el campo eléctrico E? Aplicando una sola fórmula. Bueno, primero tenemos que acordarnos del movimiento circular, ¿no es cierto? La fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Entonces reemplazamos su fórmula. Cuando es perpendicular, la fuerza magnética va a ser igual a carga por velocidad por campo magnético. La fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Reemplazando los valores directamente, mejor dicho, despejando el valor de la velocidad. Y aquí tenemos que el campo eléctrico será igual a la velocidad por el campo magnético. Entonces tenemos todos los datos. Tenemos que la velocidad es igual a 2 por 10 a la 6 metros por segundo. El campo magnético es 20.000 picotesla, o sea, 20.000 por 10 a la menos 12. Por favor, la única trampa que yo les puedo poner, o mejor dicho, que el enunciado les puede poner, son las unidades. Fíjense en este caso,
en este caso, estos 20.000 pico Tesla tienen que convertirlos a Tesla. Entonces son 20.000 por día a la menos 12. ¿No es cierto? Y acá le puedo poner en centímetros, le puedo poner en decímetros, le puedo poner en kilómetros. Es lo único que puedo hacer. Después del resto, la fórmula es muy sencilla, es fácil de resolver y no creo que tengan inconveniente. Entonces, el valor del campo eléctrico, en este caso, será igual a 40 por 10 a la menos 3 volt sobre metro. O en este caso, como estamos usando otro tipo de unidades, podría ser Newton sobre Coulomb, pero en este caso, como usamos velocidad, metros por segundo, y entonces vale colocar volt sobre metro, pero no implica volt sobre metro es igual a Newton sobre Coulomb. El que se acuerde, lo que no pueden hacer es olvidarse de las unidades del campo eléctrico. El campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, el campo magnético es Tesla, o también tiene otra, Siemens sobre metro creo que es. Pero el Tesla también tiene otras unidades que son equivalentes, pero sí, el Tesla es su unidad principal. Ahora nos vemos a un espectrómetro de masa, otro instrumento también para poder verificar a los electrones, a los iones. Entonces, el ejercicio número 23 de la lista que les pasé, nos dice que un ion de neón, cuya carga es igual a 2.3 por 10 a la menos 19 Coulomb, sigue una trayectoria de 5.5 centímetros de radio, superior e inferior, o sea que es una circunferencia, ¿no? Donde el campo magnético B es igual a 1.5 Tesla, el campo eléctrico es igual a 1500 volts sobre metro. Nos pregunta cuál es su masa. Entonces fíjense que en estos dos instrumentos tenemos que utilizar los artificios, igualar. En el caso anterior, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. En este caso del espectrómetro de masa, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. La fuerza centrípeta, ustedes ya tienen que saberla, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia que se hace donde está caminando, donde está circulando este ion de neón que va a entrar al espectrómetro de masa. Entonces no se olviden, en el espectrómetro de masa, fuerza centrípeta igual a fuerza magnética. En lo que es el otro instrumento para mirar donde la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, entonces tienen que tenerlo anotadito en su formulario. Entonces fuerza centrípeta igual a fuerza magnética, masa por velocidad al cuadrado sobre radio igual a carga por velocidad por campo magnético. Alguien me preguntará, y aquí no hay ángulo. No hay ángulo porque no hay diferencia entre los dos. Son perpendiculares. Entonces, por eso es 1. El seno va a ser 1. Son, mejor dicho, paralelos. Entonces, despejando el valor del radio en este caso, tenemos que radio va a ser igual a masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Entonces, despejando la masa, nos va a quedar que la masa es igual a la carga por el campo magnético por el radio sobre la velocidad con que ingresa este elemento ion en un espectrómetro de masa. Despejando, tenemos que la velocidad va a ser igual a el campo eléctrico sobre el campo magnético, como ya lo hemos visto. Esta velocidad también es igual a la velocidad de la luz. La misma fórmula, solo que en este caso se utiliza el campo magnético sobre el campo eléctrico sobre el campo magnético. Tenemos que la velocidad es igual a 1000 metros por segundo. Reemplazamos en la ecuación encontrada despejada de la masa y tenemos que la masa sería igual a 1.8975 por 10 a la menos 23 kilogramos. Fíjense que
fíjense que las unidades, ¿no? A la menos 23 es igual que un electrón, que un protón más o menos, ¿no? Estamos cerca. La carga aquí es el doble, más o menos 1.6 o 2.3. Entonces, más o menos hay una equivalencia, ¿no? Los valores son reales, más o menos. Continuando con otro ejercicio sencillo. Fíjense, los ejercicios son de raciocinio rápido. No tienen mucho que pensar, solamente aplicar las fórmulas. El ejercicio 25 nos dice que un alambre lleva 200 amperes. ¿Cuál es la inducción magnética B en un punto situado a 1.5 metros del alambre? Entonces, tenemos los datos, la corriente 200 amperes, la distancia 1.5 metros. Ustedes se imaginan, ¿no? Un alambre y un radio, ahí en ese 1.5, en toda la circunferencia, actúa este campo magnético. Nos pregunta cuál es la inducción en ese punto. Tenemos que la fórmula, acuérdense, la ley de Biot-Savart, permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente sobre 2pi por el radio donde se está observando ese campo magnético. Les comento que hay instrumentos que son los galvanómetros. Nosotros podemos calcular cuál es la intensidad del campo magnético, digamos, en el campus, en la universidad. Si tenemos un galvanómetro y podemos colocarlo adecuadamente, calculamos cuál es la intensidad, cuál es la inducción magnética que existe en nuestro campo, ahí cerca en el jardín de nuestro edificio. Y esto es usando también esta fórmula, que es la permeabilidad en el vacío por la intensidad de la corriente sobre 2pi por R. Entonces, esta es la ley de Biot-Savart para un conductor delgado rectilíneo. Reemplazando directamente los valores, la permeabilidad en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. La intensidad de corriente es 200 amperes. Abajo 2pi por el radio es 1.5 metros. Aquí lo único que, si yo quisiera complicarles también, lo único que podría hacer sería colocarle este radio en decímetros. Oiga, algo increíble. Algunos alumnos no saben qué tamaño es un decímetro. Por favor, en su formulario coloquen milímetro, decímetro, centímetro y metro. Tienen que saber. Si yo les coloco aquí 10 decímetros o 100 decímetros, no sé, tienen que saber cuántos metros son. ¿Ya? Es la única cosa que les puede perjudicar. O aquí la intensidad de corriente, ponerle en miliamperes o una corriente más bajita, ¿no? Pero después no hay cómo se puedan complicar. Entonces, tenemos que la intensidad del campo magnético será igual 2.67 por 10 a la menos 5 newton sobre ampere por metro. El coulomb ampere por metro, ¿no? O sea que no hay cómo complicarse. Si le colocan newton sobre coulomb, también sirve. ¿Ya? O volt sobre metro también sirve. Otro ejercicio, el número 33. El voltaje entre los terminales de una armadura de un generador a circuito abierto es de 14 voltios. Cuando la corriente es de 50 amperes, la tensión es de 11.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia de las bobinas de la armadura? Entonces, son ejercicios elementales, ¿no? Nos da que un generadorcito, más o menos se lo denomina con la letra E, epsilon de un generador, es 14 voltios. La corriente, cuando la corriente llega a 50 amperes, la tensión en el circuito es de 11.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia en las bobinas de la armadura? Entonces ahí tenemos que aplicamos la fórmula de las mallas, ¿no? La malla va a ser el generador menos, debido a la corriente, menos la corriente que circula,
Y por resistencia, entonces aquí tenemos la resistencia va a ser igual a 0.05 ohmios, donde tenemos aquí que el valor del generador directamente es 14 voltios cuando está circuito abierto, como nos dijo. Cuando se lo cierra el circuito, genera una corriente fluye y esta corriente produce una tensión de 11.5 voltios. Entonces, el valor del generador menos el valor de la tensión producida por la corriente, vamos a tener que esa sería la respuesta. 0.05 ohmios. También un ejercicio muy sencillo de resolver y solamente prestar atención en los valores, ¿no? Aquí están todos en voltios y amperes, pero yo les puedo colocar milivoltios, kilovoltios, les puedo colocar miliamperes, microamperes, dependiendo del momento, ¿no? Listo. Entonces, con esto les presento 5 ejercicios para que ustedes les encargo que no los copien directamente, ¿no? Y los coloquen en su práctico o en los ejercicios que van a presentar. O sea, pueden colocarlos, no les voy a rechazar. Si los colocan los 5 está bien, suerte de ustedes, pero lo importante es que ustedes practiquen los otros que tenemos en la lista para que puedan practicar bien y hacer un buen examen, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, disculpe. En el último ejercicio, en el último despeje, ¿lo pueden volver a mostrar, por favor? Claro. El último, ¿no? Ya. Sí, ahí, ahí no sería, disculpe, B menos 3E menos eso, no 3E menos B, cuando despeja. Pero fíjese, pues, acá mire, a ver, de acá, aquí va a quedar B menos el valor del generador, ¿no? Igual a corriente, a menos corriente por resistencia, ¿verdad? Multiplicamos por menos 1, aquí va a quedar E menos B igual a I, no quiere escribir esto, por R, ¿no es cierto? Ahora de aquí, despejamos esto, R va a ser E menos B sobre I. De esto de acá, no, R va a ser igual a E menos B sobre, este es multiplicado, ¿no? No es más, esta es multiplicación, sobre I. ¿No es cierto? Cierto, me había confundido. Gracias. Yo es facilito, en estos ejercicios fáciles, es facilito confundirse. Hay que prestar atención. Es facilito, y no hay que hacerlo así de memoria y a la rápida. Hay que hacerlo pensando para tener un buen resultado. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces, hoy les traigo estos 5 ejercicios. El viernes podemos resolver otra batería más. Pero como les digo, la intención es de que ustedes puedan practicar, puedan hacer un buen examen como hicieron en el primer parcial. Muchos tuvieron buena nota, o sea, sacaron la nota máxima. Algunos estuvieron muy cerca, pero la intención es de que todos aprovechen, ¿no? De que todo les vaya bien
y puedan tener un buen rendimiento, ¿no? En el semestre. Entonces, entonces, mientras más ejercicios hagan, el práctico, los ejercicios, no sé, ¿ya lo han bajado los ejercicios? Sí, general. Ya, entonces, bueno, que si tienen dudas para el viernes, revísenlo. El viernes podemos hacer, aparte de los ejercicios que les voy a dar, hacemos una de consulta, ¿no? Vemos cuáles son las dudas que tienen y bueno, así van a poder tener un aprovechamiento mejor. Me gusta este grupo porque participan muchos, participan varios, ¿no? No hay otros grupos que se inscriben muchos y solamente el 20%, 10% participan. En cambio aquí tenemos bastante participación. Y también eso motiva, ¿no? Que sacar buenas notas, ¿no? Porque si no practican no van a sacar buenas notas. Tienen que practicar. Ingeniero, Sí. el plazo para presentar el práctico es hasta un día antes del examen, ¿no? Yo lo he puesto hasta el sábado en la noche, ¿no es verdad? Ah, sí, sí, creo que está así hasta esa fecha. Para que yo tenga tiempo el domingo de revisarlo. Como son 5 por alumno, da tiempo para revisarlo y ya subir el examen el domingo en la noche, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, hasta el sábado en la nochecita tienen que entregarlo el práctico. Los 5 ejercicios. Ya, ok, ingeniero. Entonces, el viernes hacemos más ejercicios. Ingeniero, una consulta. El práctico Sí. 1 todavía no revisó, ¿no? Es que lo voy a juntar con el laboratorio para ponerle la nota. Va a ser una nota Ah, ya, de acuerdo. ¿Ya? De Listo. acuerdo. Ok. Bueno, muchas gracias por su presencia y participación. Los espero el viernes a la misma hora. Gracias, Mario. Hasta luego. Gracias, Chao. Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego.